Ok, acompáñame a Hebreos, capítulo 1. Dice el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ok, para hacer una carta empieza muy diferente a una carta, ¿verdad? Mira, simplemente en la página anterior está Filemón, ¿cómo comienza? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Vamos a ir un poquito más atrás. A Tito, verso 1 dice, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y luego dice el verso 4, a Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe. Es regular que en las cartas encontremos que Pedro se presente o que Pablo se presente, pero Hebreos no comienza así, no hay una presentación. ¿Por qué? Porque esta carta es muy diferente a las demás cartas del Nuevo Testamento. El autor no menciona destinatarios, no se presenta, y hasta el final de la carta, el autor de Hebreos llama a esta carta una breve palabra de exhortación. Así que, ¿qué es lo que tenemos frente a nosotros? Pues eso, una palabra de exhortación. Es decir, este es un sermón escrito. Esto es lo que estamos leyendo, un sermón. Es de los primeros ejemplares que tendríamos de un sermón escrito del primer siglo. Y el autor de este sermón, el autor de Hebreos, es un cristiano de segunda generación. ¿Esto qué quiere decir? Que no es alguno de los apóstoles originales. En el capítulo 2, él se menciona como aquellos que recibieron el mensaje de mano de los apóstoles. Así que es un cristiano de segunda generación. Bueno, ¿quién es el autor de esta carta, de este sermón? Pues no lo sabemos sinceramente, no se presenta como tal. Algunos han dicho que es Pablo por el conocimiento que tiene del Antiguo Testamento el autor de Hebreos. Otros dicen podría ser Apolos, que también era muy diestro en el Antiguo Testamento, pero también conocía el judaísmo de las sinagogas, pero fuera de Palestina, los judíos que eran de habla griega. Y Apolos podría ser, otros ponen a Bernabé y etcétera. No lo sabemos, no sabemos quién fue y el autor no se presenta como tal. Pero lo que sabemos es que es un pastor, que es un cristiano de una segunda generación de cristianos que recibe el mensaje de parte de los apóstoles y que escribe este sermón a una congregación que muy probablemente se encuentra en Roma o en Alejandría. Es probablemente que esta carta sea escrita a una congregación en Roma, o que por lo menos el autor de Hebreos esté en Roma, porque dice, les mandan saludos los de Italia. Y por otros pasajes en el Nuevo Testamento, una referencia a Italia como se hace a Aquila y a Priscila, que eran habitantes de Roma, cristianos. Y por eso es que pensamos que quizás esta congregación estaba en Roma o cerca de Roma, o quizás Alejandría. Y Alejandría podría ser un buen lugar porque era, después de Roma, el segundo lugar donde más judíos había. Había una colonia judía muy grande. De hecho, uno de los distritos de Alejandría era completamente judío. Entonces, quizás está escrita esta carta a una comunidad cristiana en Roma, cerca de Roma, o en Alejandría. Y es muy evidente que esta comunidad es una comunidad que es principalmente de origen judío. Es decir, son cristianos que provienen de un origen judío. ¿Por qué lo sabemos? Porque no hay un solo capítulo de esta carta que no haya una tipología, una referencia al Antiguo Testamento o un personaje del Antiguo Testamento mencionado en la carta. Todo el argumento del sermón se basa en alguna referencia al Antiguo Testamento. Así que, ¿eso qué significa? Que el pastor que escribió Hebreos es de origen judío y la congregación a la que escribe son cristianos de origen judío, en su mayoría por lo menos. Así que
Este pastor escribe una congregación, muy probablemente en Roma, de origen judío, y que tiene un extenso conocimiento del Antiguo Testamento, especialmente hace referencias a los primeros 5 libros de la Biblia, al Pentateuco. Hace referencia a cómo Dios llamó a Abraham y formó una nación a partir de Abraham, cómo Dios guió a Moisés y los rescató de la esclavitud de Egipto, y luego los llevó al monte Sinaí y les dio una ley donde hizo una relación mucho más profunda con ellos al establecer un pacto. Hace referencia al tabernáculo que construyeron en el desierto, y los sacerdotes y el sistema de sacrificios, y cómo anduvieron por toda la tierra, por todo el desierto antes de entrar a la tierra primitiva. Y el autor da por hecho que sus receptores conocen todas estas historias, lo cual esto es interesante, porque aquí tenemos la primera cosa en la que esta comunidad y nosotros somos diferentes. Esta comunidad es una comunidad que creció conociendo todas estas historias y que nacieron en un contexto judío, y eso nos hace diferentes. Así que tendremos, cuando vayamos estudiando Hebreos, que pasar un ratito revisando estas historias en el Antiguo Testamento y descubriendo las conexiones que hay entre esos pasajes en su contexto y lo que el autor de Hebreos está tratando de decirnos. Así que déjame darte un tip mientras juntos estudiamos Hebreos. Este es un buen consejo para que cada miércoles vengas preparado. ¿Les puedo dejar esa tarea? Bueno, de manera anticipada ve leyendo Hebreos, y cada que te encuentres una cita del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, vete a esa cita y léela en su contexto. Y no la leas rápido, sino pasa un buen ratito meditando en ese pasaje del Antiguo Testamento y léelo en diversas versiones. Y luego regresa a la carta a los Hebreos y ve las conexiones que hay entre ese pasaje y lo que el autor de Hebreos quiere enseñarte. Digamos que nos va a pasar un poquito como cuando están unos amigos tuyos conversando sobre toda la saga de Star Wars, ¿no? Y entonces tú como que quieres interesarte, pero no entiendes lo que están diciendo. Y dices, bueno, ¿y ese güerito quién es, no? Y entonces alguien se enoja y derrama su café, ¿no? ¿Qué güerito se llama Luke Skywalker? ¿De qué hablas, no? ¿Te ha pasado eso? Cuando unos geeks están conversando de algo que no tienes idea de qué conversan. ¿Sí te ha pasado? Ok, dice un pastor, la carta de los Hebreos es como un pastor geek, hablan de la Biblia, es un geek de la Biblia, hablando con una congregación que son geeks de la Biblia, porque crecieron en todas estas historias del Antiguo Testamento. Y a veces por eso nos cuesta trabajo conectar, porque pues, no es nuestro contexto, ¿estás de acuerdo? Entonces pasaremos un buen tiempo revisando estas historias y dándonos cuenta cómo cuando las conocemos entendemos estas conexiones con Jesús y se vuelve sorprendente para nosotros. Así que aprenderemos de esta gran historia del Antiguo Testamento y cómo esta historia apunta a Jesús. Ahora, eso es lo que en cierta manera somos diferentes a esta comunidad. Pero ¿en qué somos similares a esta comunidad que recibió este sermón? Bueno, esta carta es un sermón, es una breve palabra de exhortación. Y escribe el pastor de Hebreos a una comunidad que por algún tiempo no estaba en esa comunidad, no sabemos por qué, pero no ha estado ausente de esa comunidad, de esa iglesia, y les escribe porque se ha enterado de algunas cosas. Se ha enterado de que en esta iglesia hay creyentes inmaduros, que su crecimiento se ha detenido. En lugar de ir hacia adelante, ahora están retrocediendo en la fe. Escribe a una iglesia donde hay creyentes que han sufrido por causa de la persecución. Se ha vuelto difícil seguir a Jesús. Están desanimados. Escribe este pastor a una congregación donde hay creyentes que están considerando volver al judaísmo o incluso dejar por completo a Jesús. Este pastor escribe a una congregación donde hay creyentes que se han corrompido por el pecado, han dejado de dar testimonio, están
están viviendo como cristianos que han dejado de ser consistentes con su fe cristiana. Están tomando decisiones completamente desconectadas de su fe y de su amor a Jesús. Y en ese sentido, todas las congregaciones de todos los tiempos son semejantes a esta congregación que este pastor está abordando. Nos podemos relacionar con esta congregación. Ahora, ¿cuál es el corazón de este sermón a esta congregación? Con hermanos que están desanimados por la persecución, con hermanos que han considerado dejar su fe, con hermanos que han comprometido su fe y que están viviendo en inmoralidad. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos les escribe? Este es el corazón de su sermón. Dios ha hablado. ¿Estás escuchando? Y eso es lo que este sermón Dios quiere hablarnos. Este es el corazón de esta carta. Dios ha hablado. Hermanos, ¿están escuchando? ¿Estamos escuchando? Dios quiere hablarnos. Así que, ¿listos? ¿Sabes que cuando una carta comienza con Dios ha hablado, se va a poner bueno? ¿Ah? Ok. Entonces vamos a ver solamente 4 versículos, porque es la introducción natural a este sermón, y nos vamos a quedar en esa introducción. El autor comienza diciendo, Dios ha hablado. Ese es el mensaje. Dice el verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto es lo primero que el autor de Hebreos nos dice. Dios ha hablado y lo ha hecho de muchas maneras en el pasado. Así que mira la conexión. Dios nos ha hablado, dice el autor, en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces le está diciendo a esta comunidad cristiana de origen judío, ustedes saben que Dios ha hablado. Y Dios nos ha hablado a través de los padres. ¿A quién se refiere? A las historias del Antiguo Testamento. Y por medio de los profetas. Es como si el autor estuviera diciendo, Dios se reveló por medio de la vida de Abraham y cómo Dios lo eligió para que por fe saliera hacia la tierra prometida. Y Dios se reveló a través de Jacob. Aunque era un engañador, Dios se comprometió con él para bendecirle y formar una familia por medio de la familia de Abraham. Y Dios habló cuando intervino sobrenaturalmente para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y juzgar la injusticia de Egipto. Y Dios habló a este pueblo a través de Moisés cuando los guió en el desierto y los llevó hasta el monte Sinaí. Y Dios les dio una ley y los hizo un pueblo especial. Dios les habló cuando los llevó por medio de Josué hacia la tierra prometida y se establecieron en esa tierra. Dios les habló por medio de los profetas, cómo les advirtió de su necesidad de obedecer a Dios y les dio consuelo, pero también advertencias. Así que Dios ha hablado de muchas maneras en el pasado. Incluso podríamos incluir aquí que Dios se había revelado por medio de la creación. Dios ha hablado. Ahora dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, mira lo que dice, en estos postreros días, en estos días finales, nos ha hablado por el Hijo. Este es el bosquejo de todo este sermón. Lo que el autor de Hebreos va a hacer a través de este sermón es enseñarnos cómo Dios habló en el pasado de alguna manera, pero Cristo se vuelve la palabra final de Jesús, de Dios en el presente.
Entonces, digámoslo así, déjenme darles como el bosquejo de este sermón. Hebreos tiene una introducción cortita, verso del 1 al 4, pero luego hay 4 secciones, del capítulo 1 hasta el capítulo 10. Y en estas 4 secciones lo que hace el autor de Hebreos es decirnos cómo compara a Jesús con alguna revelación del pasado. Por ejemplo, el autor de Hebreos dice que Dios dio la ley por medio de ángeles en el monte Sinaí, pero ahora Dios nos ha hablado por medio del Evangelio y la revelación de Jesús. Y Dios había hablado en el pasado por medio de Moisés, pero Jesús es mucho mejor que Moisés. Incluso Dios había hablado por medio de Josué, pero Jesús es superior a Josué y nos ha traído un reposo mucho mayor. Y también Dios había hablado por medio del sistema de sacrificios y de los sacerdotes, pero Jesús es un gran sumo sacerdote y Él no necesita ofrecer sacrificios para Él mismo como los sacerdotes en el pasado. Su sacrificio es suficiente. Y así lo que hace el autor de Hebreos es mostrarnos que Jesús es superior a cualquier revelación en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios habló en el pasado y tenemos el testimonio de que Dios habló en el Antiguo Testamento, pero digámoslo así, Jesús es el cumplimiento de esa revelación, pero también es una revelación superior. Jesús es la palabra final de Dios. Ahora, importante, no final en el sentido de que no tiene nada más que decir, sino final en el que Dios nos habla el día de hoy por medio de Jesús. Él sigue hablando, pero lo hace por medio de Jesús. Es la revelación climática, es el clímax de la revelación. Dios nos habla por medio de Jesús. Entonces, eso es lo que el autor de Hebreos tiene que decir. Así que el Antiguo Testamento es importante porque es la base de esta nueva revelación, pero la nueva revelación es superior porque Dios nos habla por medio del Hijo. Así que Dios se ha revelado en el pasado, pero Jesús es una revelación superior a las demás. Dios habla y continúa hablando, pero lo hace a través del Hijo. Eso es lo que tiene que decir al principio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces este es el punto. Dios ha hablado y lo ha hecho por medio del Hijo. ¿Estás escuchando? Ahora lo que va a hacer en los siguientes versículos es darnos las credenciales del Hijo. Y que tú y yo, al igual que esta iglesia, podamos darnos cuenta quién es el que nos está hablando. Y que deberíamos estar escuchando, porque este es quien nos está hablando. Entonces vamos a ver 6 cosas que el autor de Hebreos tiene que decirnos sobre Jesús y que es importante para que tú y yo el día de hoy estemos atentos a la voz de Dios. Este es quien se dirige a nosotros. Este es quien nos aborda el día de hoy. ¿Estamos escuchándolo? Entonces dice el versículo número 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿quién es el que se está dirigiendo a nosotros? Jesús es el Hijo que es el heredero de todo. Ahora, ¿qué pasajes del Antiguo Testamento el autor de Hebreos está pensando y que nos llegan a la mente el día de hoy? El Salmo 2. El Salmo 2 dice, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. El Salmo 2 es un salmo sobre el Mesías. Es un salmo que describe que el descendiente del rey David es el hijo de la realeza, es el heredero de todo. Es decir, lo que el autor de Hebreos está tratando de comunicarnos es que Jesús es rey y es el heredero de todo.
Verás, Jesús no solo es rey de mi corazón, eso es verdad. Y no es solo Jesús rey de la iglesia, eso es verdad. Este texto está diciendo Jesús es rey de absolutamente todo. Él es el heredero de todas las cosas. Es Jesús, el Hijo de la realeza, el heredero de todo, quien se está dirigiendo a nosotros hoy. ¿Estás poniéndole atención? O sea, ¿te imaginas si recibieras una llamada de una persona importante? O sea, si supieras que Lionel Messi quiere hablar contigo, ¿no? Si eres futbolista, ¿te imaginas? O mejor, imagínate que Harrison Ford te manda un WhatsApp porque quiere tener una charla contigo. Yo sí me desmayo, eso es Indiana Jones, es Han Solo, ¿me explico? ¿Te imaginas? Harrison Ford. Ahora simplemente es un actor, ¿verdad? Ahora piensa en esto. El rey del universo, el Hijo heredero de todo, el día de hoy nos habla. Estamos escuchándolo. Estás poniendo atención a su voz. Requiere humildad, ¿verdad? Requiere un corazón humilde poner atención a la voz del Hijo. Dios ha hablado y el día de hoy lo hace por el Hijo, quien es el heredero de todas las cosas. Pero también dice, por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué textos nos llegan a la mente del Antiguo Testamento cuando dice que el Hijo hizo el universo, que es el medio por el cual Dios hizo las cosas? Génesis 1 nos viene a la mente, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que pregunta, ¿quién creó el universo? ¿Dios o Jesús? La respuesta es sí y también sí. Esta es la declaración escandalosa del mensaje cristiano, que el Dios creador se ha hecho hombre por medio de Jesús, se ha acercado a nosotros y nos ha hablado de forma definitiva a través del Hijo, el Dios glorioso creador. Así que Jesús es por quien Dios constituyó el universo. ¿Qué significa esto? Mira lo que dice un poquito más adelante. En el verso número 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mira esto, Jesús no es solamente el agente por el cual Dios creó el mundo. Él es el glorioso Dios, creador, se ha hecho carne en Jesús. Pero también dice que que Jesús es el administrador del universo. Verás, ¿conoces esta imagen de Atlas? Atlas, esta imagen de un hombre sosteniendo el mundo. Ok, ese no es Jesús. Jesús no es una especie de Atlas. Jesús es el gobernador del universo. Eso es lo que significa que lo sustenta con la palabra de su poder, que lo administra y lo gobierna. El mundo funciona porque Jesús lo sustenta con la palabra de su poder y ejecuta su voluntad y sus planes en el mundo. Este es quien se dirige a nosotros. Estamos escuchando, estamos atentos a la voz de Dios por medio del Hijo. Entonces te das cuenta, ¿quién puede administrar el universo y gobernarlo? Solamente Dios. Y el autor de Hebreos está atribuyendo esa prerrogativa que solo puede ser divina a Jesús. Él es quien sustenta el mundo con la palabra de su poder. Así que el verso, me voy a saltar el verso 3 y nos vamos a, vamos a verlo. Dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, dice, a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, mira, el autor de Hebreos dice, Jesús es el que está sentado a la diestra de la majestad. La palabra majestad es una palabra que los judíos usaban para describir a Dios. Y las alturas también era algo que los judíos utilizaban en las sinagogas para hacer referencia al lugar donde Dios vive. Esto es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Esta es la identidad de Jesús. Jesús es el rey sacerdote que está sentado a la diestra del poder de Dios. Nos llega a la mente el Salmo 110. El Salmo 110 que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es la identidad del Hijo. Es el gran rey y el gran sumo sacerdote que está sentado en el lugar de mayor honor, en la posición de mayor poder en el universo, a la diestra de la majestad de Dios. Nos llega a la mente el capítulo 7 de Daniel. Jesús es este Hijo de hombre a quien se le ha dado autoridad. Es quien comparte la autoridad del Dios único y verdadero. Es quien comparte la identidad misma del Dios único y verdadero. Es a quien se le ha dado autoridad para juzgar y traer justicia en el mundo. Es a quien se le ha dado dominio y todos los reinos del mundo, y que su reino nunca tendrá fin. Este es quien se dirige a nosotros. Estamos escuchándolo. Estamos atentos a su voz. No solamente es el heredero de todo, quien es el que creó el mundo y quien lo sustenta, quien está sentado al lugar de mayor honor y en la posición de mayor poder y autoridad en el universo. Es el Hijo de la realeza. También es, dice el verso número 3 que leímos, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Un sacerdote es un mediador, es un puente. Nos llega a la mente el capítulo 7 de Levítico y el capítulo 16. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes que efectuaban los rituales de purificación por medio de sacrificios. Aquí está Jesús, el gran mediador, que se ha identificado con una humanidad quebrantada por el pecado, que es un puente, un mediador, un intercesor entre la humanidad quebrantada y un Dios santo. Él es el que está parado en la brecha, dice un pastor, cuando queremos alejarnos de Dios y tomamos decisiones que son inconsistentes con nuestro caminar cristiano, cuando flaqueamos, cuando pensamos en abandonar a Jesús. Este es quien está puesto en la brecha entre Dios y nosotros. Él es quien con su muerte nos ha purificado de nuestros pecados, quien entiende nuestras tentaciones y nuestra debilidad porque se identificó con nosotros, pero quien venció porque nunca pecó. Él es quien nos habla. Estamos escuchándolo. Requiere humildad y un corazón abierto. Escuchar la exhortación de Jesús a su iglesia, animarnos. Pero el autor de Hebreos en 2 versículos ha metido tanto. Hay más todavía. Este es el heredero de todo, el Hijo de la realeza, a quien fue dado dominio, poder y juicio, quien está sentado a la diestra de la majestad, quien es nuestro gran sumo sacerdote y es un mediador entre un Dios santo y una humanidad quebrantada por el pecado. Pero el autor de Hebreos en el verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria.
Gloria en este pasaje puede referirse a esplendor, intensa luminosidad. Y lo que está diciendo es, cuando ves al Hijo, estás viendo la presencia misma manifiesta de Dios. Esta presencia que en el Antiguo Testamento, que otros pasajes nos hacen recordar, la gloria de Dios en el tabernáculo, o la gloria de Dios cuando su presencia manifiesta estuvo en el templo de Salomón, o aquella gloria que visitó el monte Sinaí. El Dios glorioso se ha hecho carne en Jesús. Y cuando ves a Jesús, estás viendo la presencia misma de Dios. Por tanto, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es la manifestación misma de la persona y la presencia de Dios con nosotros. Por ponerlo en una analogía, de chiquito tratabas de mirar al sol, ¿no? No sé si te pasó esto de chiquito, pero te tocó ir a Teotihuacán en el eclipse del sol aquella vez, ¿no? Y que te daban lentecitos para ver el sol y que si no te quedabas ciego, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? No sé si te pasó. Pero mi mamá me llevó a Teotihuacán y ahí vestido de blanco y todo el rollo. Y bueno, yo no entendía ni qué hacía ahí, yo nomás quería brincar en las escaleras del Templo Mayor y ver el sol con lentes. Pero es difícil ver al sol, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Y lo puedes intentar, pero es complicado, hay una intensa luminosidad. Pero sí puedes experimentar su calor. Su calor te hace sentir la gloria de su presencia. Y así es Jesús. Es difícil ver a Dios y su esplendor y su gloria. Pero Jesús es como esos rayos del sol que nos traen la presencia de Dios, su calor y su presencia a nosotros. Cuando vemos a Jesús, estamos viendo a Dios. Así que Dios, hablando por medio del Hijo a los que estamos desanimados porque ha sido difícil ser cristianos. Quizás has considerado dejar tu fe. Quizás estás retrocediendo. Quizás miras a otras familias, miras a otros hijos y piensas, ¿por qué yo no puedo tener un hijo tranquilo? ¿Por qué veo otras familias que no son cristianas y pareciera que les va mejor? Y yo trato de seguir a Jesús y me va peor. Aquel que es el resplandor mismo de su gloria quiere animarte y exhortarte el día de hoy. ¿Estás escuchando? ¿Estás atento a su voz? Y Jesús, dice el autor de Hebreos en el verso 3, es la imagen misma de su sustancia. La palabra sustancia, imagen aquí son importantes. Imagen es una palabra en griego que la voy a decir porque es una palabra que incluso usamos el día de hoy, es la palabra carácter. Y la usamos el día de hoy para describir lo que es una persona esencialmente, lo que es por dentro una persona, cuál es su carácter. Pero en el mundo antiguo, ¿qué significaba esta idea de carácter? Describía un símbolo. Por ejemplo, un sello. ¿Has visto estas películas donde alguien tiene un anillo real y tiene un símbolo, este anillo? Y entonces una carta lleva autoridad porque al poner algo de cera, lo que hace el rey es imprimir el símbolo del rey en la cera. ¿Okay? Ese símbolo es el carácter. Ahora, imagínate que esa escena, imagina un anillo en el cual tú no puedes ver el carácter, tú no puedes ver el símbolo. ¿Cómo sabrías qué carácter tiene? Pues solamente cuando ese anillo se imprime sobre algún objeto. Al levantarse ese anillo, tú podrías mirar el objeto en el que se imprimió el símbolo y podrías ver cuál es su carácter. Podrías ver una impresión exacta, la esencia misma de ese símbolo. Lo que el autor de Hebreos está diciendo es que Jesús es el carácter de Dios.
Juan dijo, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, Él lo ha dado a conocer. No, cuando tú ves a Jesús, estás conociendo a Dios, porque Jesús es Dios. Es la imagen visible del Dios invisible. Cuando escuchas las enseñanzas de Jesús, cuando ves su carácter, cuando ves sus acciones, esencialmente estás viendo a Dios. Es el carácter de Dios. Entonces, vaya intro, ¿verdad? De este pastor. Dios ha hablado en el pasado, pero hoy su palabra final es Jesús. Continúa hablando, pero lo hace por medio de Jesús. ¿Y quién es Jesús? El heredero, agente de la creación, sustentador del universo, salvador y soberano, que ahora está sentado a la diestra de la majestad de Dios, en el lugar de mayor honor y autoridad, quien es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. El autor de Hebreos todavía dice el día de hoy, ¿estás escuchando? Dios ha hablado, ¿estamos escuchando? Déjame terminar esta noche preguntándonos, ¿qué significa para nosotros esto? Yo creo que hay 3 cosas aquí que podemos meditar en la introducción, que de por sí podríamos cerrar ahorita la Biblia e irnos a casa. ¿Estás de acuerdo con lo que hemos escuchado en la introducción? Pero número 1, creo que el autor de Hebreos es un ejemplo para nosotros. El autor de Hebreos vivía en un tiempo donde no había Biblias como las nuestras, es decir, no hay división de capítulos, no hay referencias cruzadas. Pero el corazón de este pastor está saturado de la Biblia. Y su manera de ver la vida está moldeada por la Escritura. Es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo. Que nosotros podamos estar llenando nuestra vida y nuestra mente con la palabra de Dios. Ahora, sin duda, mientras exploramos Hebreos, te darás cuenta que Hebreos tiene pasajes fuertes. Es un sermón, así que mientras vayas leyendo Hebreos te darás cuenta que te da un pedazo de teología profunda e inmediatamente pasa una exhortación y una advertencia fuerte. Y a veces esas advertencias son muy fuertes en la carta a los Hebreos. Esta carta ha sido sujeta a mucha controversia. Pero creo que olvidamos algo. Esta carta no es primeramente un tratado teológico. Si bien es muy profunda, principalmente es un sermón y por lo tanto, ¿qué es? Es una súplica pastoral. Es un pastor con un corazón quebrantado, exhortando a una iglesia en donde sus miembros, algunos de ellos están claudicando, algunos han dejado la fe, unos están sufriendo por la persecución. Y este pastor está buscando ayudarles, animarles y exhortarles a no dejar a Jesús. ¿Por qué? Porque no hay nadie como Jesús. Es superior a todo. Así que toma eso en cuenta. Pero aquí hay algo muy bello. Número 2, creo que esta es una segunda aplicación. Date cuenta de la importancia que tiene pensar correctamente quién es Jesús en nuestra vida cristiana. Cada vez es más común en la iglesia que lo que nos interesa son temas prácticos. Queremos saber cómo solucionar problemas de matrimonio, cómo usar bien el dinero, cómo encontrar novio o novia. Nos interesan estos temas. Y en sí mismos no está mal el buscar tener respuestas a estas inquietudes. Pero lo que trato de decir es que cada vez más es común que nuestra preocupación sea encontrar
simplemente un evangelio práctico. Y no me malentiendas, creo que el evangelio tiene una implicación práctica, pero no debemos divorciar las implicaciones del evangelio de la importancia de entender quién es Jesús y cuál es su misión. Por eso creo que cada vez es más común que en las publicaciones cristianas los libros más populares son los libros de autoayuda, porque nos preocupan esas cosas. Es más común que el día de hoy juzguemos un sermón por lo práctico o lo relevante que fue. Y eso podría mostrar algo de peligro en nuestro corazón. Sí, es verdad que necesitamos de un cristianismo cálido, devocional, que se pueda aplicar a la vida diaria, es verdad. Pero no deberíamos sacrificar la importancia de la doctrina en búsqueda de simplemente un cristianismo pragmático. Por otro lado, cuidemos nuestros corazones de un cristianismo frívolo, de un cristianismo que solo se ocupa de la doctrina, pero nunca la aplica a la vida. Esto es importante. El fundamento, esto es lo que nos enseña el autor de Hebreos, el fundamento para una vida cristiana vigorosa y plena es entender bien la identidad y la misión de Jesús. Así que no todo capítulo de la Biblia debe contener una moraleja. Ni todo capítulo de la Biblia necesitas hallar el consejo para resolver el problema del día. A veces los capítulos de la Biblia necesitan confrontarnos con actitudes o meterse con nuestra cabeza y causarle un cortocircuito. Confrontarnos con nuestras maneras equivocadas de pensar para llevarnos a considerar a Jesús y quién es Él. Déjame ponerlo así. No puede haber una vida cristiana sólida sin estar aferrado correctamente a Jesús. No se puede. Así que la vida cristiana brota del fundamento correcto, de quién es Jesús verdaderamente. Así que esta imagen que leímos de Hebreos, déjame ponerlo en estas palabras. Este Jesús quiere exorcizar a todos los Jesús que nos hacemos en la cabeza o que hay allá afuera que no son el verdadero Jesús. Considera el día de hoy si no te has hecho o no me he hecho una imagen de Jesús que no tiene que ver con este Jesús. Y permite que Jesús transforme tu manera de ver la vida. Y déjame terminar con esto. El día de hoy todavía necesitamos recordar que Dios continúa hablando y que lo ha hecho claramente por medio de Jesús. Hace un par de años atrás, el ídolo de la cultura era el modernismo. Esta perspectiva que no existe nada sobrenatural y que a través de la investigación científica podríamos encontrar todo lo necesario para la vida. No necesitamos a Dios, no hay encarnación de Jesús, no hay revelación, no es necesario. Nada más necesitamos a la razón humana y al avance científico. Ahora, por favor, no me malentiendas, no estoy diciendo que la ciencia sea mala. De hecho, yo creo que es una de las maneras en que la gracia común se manifiesta, es en la capacidad de los hombres de investigar este mundo. Pero hablo de este ídolo en el mundo, donde la única verdad es la verdad que se puede comprobar por medio de un proceso científico. Pero esa visión de la realidad ha fracasado y ha sido sustituida por un ídolo, el ídolo posmoderno. Así que digamos que en la visión moderna Dios está en silencio y no puede hablar porque no existe. En la visión posmoderna, este es el ídolo moderno.
La verdad son meras percepciones dictadas por nuestra propia perspectiva. Es la época del perspectivismo. Todo depende de cómo lo ves tú. Pero no hay una verdad que esté por encima de otra. Todas las verdades son igual de valiosas, no porque sean verdad, sino de acuerdo a su utilidad. Así que todos los puntos de vista son igual de válidos, excepto aquel punto de vista que dice que es superior a otro. Ese es nuestro ídolo el día de hoy. Y por lo tanto, como creyentes, es la oportunidad para una vez más afirmar que Dios existe, pero sobre todo, lo que la Biblia presenta no es solo que Dios existe, sino que Dios ha hablado. Y lo ha hecho claramente por medio de Jesús. En un mundo donde no hay consistencia, ¿han visto la película de Lego? No te preocupes si no la has visto, pero es una película para niños, pero también es una crítica filosófica muy impresionante. Y en una parte de la película, no la voy a spoilear, pero llegan a un lugar en la película, a una tierra en la que está prohibida la negatividad. Así que no puedes ser negativo, no puedes decir comentarios que digan no. Y uno de los personajes dice, has dicho como 7 veces no. Y dice, sí, también esta es la tierra de la no consistencia. Es muy parecida a nuestra cultura, ¿verdad? Un mundo donde no hay consistencia. Pues aquí es donde la fe cristiana puede actuar, porque aquí hay una palabra verdadera. Aquí está el mensaje de Dios por medio de Jesús. Aquí es donde las personas pueden hallar libertad y salvación. Así que Dios ha hablado. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por hablarnos por medio de tu palabra y por medio de Jesús. Señor, ayúdanos a estar atentos, a tener un corazón humilde para escuchar a Jesús por medio de la palabra, que da testimonio de su mensaje, de sus acciones. Ayúdanos a estar atentos, Señor. Y en una cultura, Señor, donde cada vez más todo se trata de una percepción subjetiva, podamos aferrarnos a este mensaje eterno, que es relevante porque Dios ha hablado. Y Dios continúa haciéndolo. Y lo que tú tienes que decir, Señor, es Jesús. Ayúdanos a estar atentos, firmes. Que Jesús y la esperanza que ha traído por medio de su muerte y resurrección es un ancla firme en medio de un mundo incierto. Ayúdanos a compartir amorosamente esta verdad a otros que Dios ha hablado. Te lo rogamos, Señor. Amén.